todos los que Dios quiere. A ver, no sé si a ustedes les pase en algunos momentos de su vida algo que viste te remonta a tu niñez, ¿no? Y recuerdas tu niñez con alegría, con nostalgia y como que quisieras revivirlo, ¿no? Esta noche me pasa algo así con mi nueva vida, ¿no? Que cuando yo los escucho cantar con esa fuerza, alabar, me remonta a mis inicios en la renovación carismática, ¿no? Que quisiera volver a vivir, que quisiera volver a ver, pero bueno, el Señor lo va a hacer, el Señor lo va a hacer. Y sin embargo, esta es una noche de unción. Cuando nosotros nos reunimos alrededor del Señor, el Señor nunca deja de ungirnos, ¿no? Y le hemos pedido a través de la alabanza: úngenos, Señor, bautízanos, úngenos con tu Espíritu, y el Señor lo va a hacer. Están a puertas de comenzar el seminario de la vida en el Espíritu, ¿no? Y el seminario de la vida en el Espíritu es una cosa maravillosa. En la renovación carismática católica y en los grupos de oración propiamente, es el seminario la columna vertebral. Sin la columna vertebral no podemos pararnos, no podemos caminar, ¿no? Es lo que nos da, nos hace erguidos y nos permite que nos podamos desenvolver. Igual en los grupos, un grupo de oración sin seminario de vida en el Espíritu está sin columna vertebral, está así todo flácido, todo que no tiene energía y que no tiene movimiento. Por eso es importante, ¿no? Los seminarios de vida en el Espíritu deben darse por lo menos una vez al año, por lo menos. Hay grupos que hasta 2 seminarios hacen al año. Y bueno, el seminario de vida en el Espíritu es una herramienta muy, muy poderosa para poder lograr lo que es el objetivo principal de nuestro grupo de oración y de nuestra misión como cristianos carismáticos, que es la de evangelizar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tomar mano de esa herramienta que el Señor nos ha dado, el Espíritu Santo que ha inspirado para que en los grupos de oración haya este seminario de vida en el Espíritu, y aprovecharlo pues para poder pescar, traer más almas a la presencia del Señor. Yo tengo un librito que ya casi no se ve, es tan antiguo como yo. Acá en este librito, que es un libro del seminario de la vida en el Espíritu, pero de los primeros que se hacían, dice esto, escuchen: en el principio la vida de la iglesia se bautizaba solo a los convertidos, al comienzo. Ahora la tarea es convertir a los bautizados. Fíjense cómo ha cambiado. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos hermanos que nosotros vamos, o probablemente están cerca, y le decimos: ¿quieres ir a la comunidad? Te invito a mi comunidad. Y dicen: no, yo soy... No creo en esas cosas. No creen en esas cosas porque no está viviendo un cristianismo. No, pero ¿cómo me vas a decir que yo no soy católico si soy bautizado católico? Sí, eres bautizado católico, pero no te comportas como católico. Porque un católico tiene que escuchar la palabra de Dios, un católico tiene que vivir en armonía con sus hermanos y tiene que servirle al Señor. Entonces, si no haces esas cosas, eres un católico de nombre nada más, pero no es un católico verdadero. Y esa es nuestra labor, poder llegar a todos esos que dicen que son católicos por el bautismo, pero no viven su cristianismo. Amén. Y bueno, sigo desarrollando. Dice aquí: en los primeros años de la era cristiana, la iglesia se volvió misionera. Jesús dejó una misión, ¿no? ¿Cuál era la misión? Ir por el mundo llevando la buena nueva de la salvación, ¿no es cierto? Mas hoy día la iglesia misma debe ser misionaria.
O sea, no es la iglesia la que tiene que salir a hacer la misión, sino que tenemos que hacer misión con la iglesia. Esas son cosas que tendríamos que pensar para que estemos muy convencidos y muy motivados para hacer este trabajo. No vamos a tener que irnos al África, como antes decía, ¿no? Al Asia, a la China, a la India. Ni siquiera tenemos que irnos acá nomás a, no sé, pues, a Chimbote, a Huancavelica, a Iquitos, ¿no? De misión. Acá tenemos que hacer la misión. Porque acá, cerca de nosotros, tenemos todo un trabajo que hacer con nuestros hermanos que no están viviendo su cristianismo. La iglesia misma que debe ser misionada y evangelizada desde su interior. La iglesia que Jesús quiso que fuese la barca para pescar, ahora se ha convertido esta iglesia ¿en qué cosa? En el lago donde tenemos que pescar. Bien, entonces hay que hacer un montón, hermanos. Hay que hacer mucho. Y el Señor no se equivoca. Hablaba hace un rato con mi hermano Manuel y decía, no hay en los designios de Dios nada que sea coincidencia. Todo es providencia. Y el Señor no se ha equivocado cuando nos ha llamado. El Señor no se ha equivocado cuando les ha dado la misión. Porque saben que ustedes lo pueden hacer. Pero tienen que estar convencidos de ello. Muy bien. El mandato de Cristo resucitado a los suyos era de llegar ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. ¿Anunciando qué? Anunciando el Evangelio, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hacían los primeros cristianos después nomás que recibieron el Espíritu Santo? Les llamaba, adelante, hermanito. Y decía, ¿qué decían? Arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse y háganse bautizar. Eso era lo que ellos hacían, porque eso es lo que comisionó Jesús. Esta es la misión, esta es la comisión que ustedes tienen. Vayan por el mundo hasta los confines de la tierra y llamen al arrepentimiento, a la conversión y al bautismo. Hoy lo que nos llama a hacer el Señor y a través de la comunidad es ir y evangelizar a los bautizados. Imagínense, ya no estamos llamando a que se bauticen, tenemos que ir a evangelizar a los que están bautizados. Porque los bautizados se olvidaron de su misión, porque los bautizados abandonaron al que los bautizó, al Espíritu de Dios, porque los bautizados han quedado en una suerte de inercia, de adormecimiento, de olvido. Y nosotros tenemos que ir a despertarlos, por las buenas o a chetadonas, pero los despertamos. Tenemos que despertarlos, tenemos que decirle, Cristo te ama. El reino de Dios está en medio de los hombres. Dios ha enviado a su Hijo para salvarte. Tenemos que ir detrás de todos estos nuestros hermanos bautizados. Lo que más se necesita hoy en día, lo que más necesita la iglesia, es una verdadera evangelización que comience precisamente ¿con qué? Con la presentación de Jesús. Esto nosotros le llamamos, nosotros no, el catecismo nos los enseña, es el querigma. El querigma. El querigma es la presentación de Jesús, es el anuncio de que Jesús está en medio de nosotros y está con nosotros. ¿Ya? No pretendamos otra cosa antes que eso, porque la evangelización comienza con la presentación de Jesús, ¿no? Y de llevar a nuestros hermanos a una experiencia real de salvación en Jesús. Mientras no se comience a evangelizar de esta manera, todo lo demás será construir sobre la arena. ¿Entienden eso? O sea, no podemos pedir y ponerles exigencias a nuestros hermanos si todavía no tienen a Cristo nuestros hermanos.
tienes que obedecerlo, tienes que hacer esto que te pide, tienes que lo otro. ¿Pero quién? ¿De quién me estás hablando? No lo conozco. Entonces lo primero que hay que hacer es hacerlo conocer. Presentarlo para que después ellos sepan quién es Él, tengan una experiencia amorosa de Él y puedan obedecer y seguirles. La evangelización tiene un proceso propio que no se debe invertir, ¿ok? No se debe invertir. Primero se presenta ¿a quién? A Jesús, que es centro y base de la buena nueva. Y después, y solo después, y siempre después, se expone las verdades, las leyes, las exigencias en Jesús. ¿Me entienden? Es ilógico comenzar exigiendo el cumplimiento de la moral cristiana a quienes no tienen a Cristo como su Salvador y su Señor. Es absurdo iniciar la exposición cristiana por las consecuencias y no por la base insustituible de la persona de Jesús. Quise primero decirles eso. Me pareció interesantísimo esta reflexión. Yo no puedo decirle a alguien que ame a alguien que no conoce. Primero, a ese alguien a quien yo amo y que yo quiero que los demás amen, tengo que darlo a conocer. Tengo que darlo a conocer a través de la palabra, esta palabra bendita, pero también a través de esta palabra en mi vida. O sea, esa proclamación de la palabra de Dios tiene que ir acompañado de mi testimonio, ¿verdad? La Madre Teresa de Calcuta decía: cuida tu vida porque de repente tú eres la única Biblia que muchos leerán. Esta palabra tiene que hacerse carne. Así como nosotros, y con mucha razón y con mucho orgullo, tenemos a nuestros santos en los altares, aunque algunas veces nos dicen: oye, son unos idólatras porque tienen imágenes. Falso, nada más falso que eso. Porque nuestros santos están ahí porque ellos nos han dado ejemplo de una vida, de una auténtica vida cristiana, ¿verdad? Entonces, yo estoy siguiendo ese ejemplo de vida, ese ejemplo de amor. A este santo, ¿no?, le costó probablemente toda su vida poder llegar ahí. No porque pidieron llegar a un altar. Ellos entregaron su vida al Señor y nosotros admiramos esa vida. Y para no olvidarlo, lo ponemos ahí, ¿no? San Francisco de Asís. ¿Quién era San Francisco de Asís? Una persona que creyó, aceptó la palabra de Dios y se hizo palabra de Dios. Se hizo palabra de Dios. Vivió los criterios y los intereses de Jesús. Vivió el Evangelio. El Evangelio es amor, es perdón, es humildad, es pobreza, es desprendimiento, es humildad. Todo eso lo encontramos en San Francisco de Asís. Y también lo vamos a encontrar en los demás santos. Vamos a encontrarlo en nuestros santos peruanos, San Martín, Santa Rosa. Vamos también a verlo en nuestros santos contemporáneos, Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Nosotros tenemos que presentar a Jesús, a nuestros hermanos, con la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Pero esta palabra tiene que estar también acompañada de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestro testimonio. Muy bien. Y por eso que el seminario de la vida en el Espíritu es tan importante. Porque el seminario de la vida en el Espíritu recoge todo lo que debemos conocer por lo menos al inicio de nuestra vida como cristianos. Y está muy bien ordenado para poderla dar a nuestros hermanos nuevos, a los neocarismáticos, a los nuevos carismáticos, a los nuevos cristianos. ¿Ya? Y desde el nombre está muy bien, desde el nombre, porque el nombre del seminario, ¿cuál es?
Vida en el Espíritu. Vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, Cristo inmediatamente sopla su Espíritu Santo a esa persona. Le envía a su Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo toma posesión de nuestras vidas y esta persona ya no se maneja por sus propios criterios, sino iluminado por el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo quien lo... Buenas noches, adelante. Es el Espíritu Santo el que va a conducir sus pasos, es el que va a guiarlo en cada una de sus acciones, ¿cierto? Entonces, ya nosotros no caminamos solos, ahora caminamos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos da la sabiduría, es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza, la fe, el amor y todo lo que necesitamos para poder ser un cristiano verdadero, un carismático verdadero. Muy bien, y estos temas que están en el seminario también son los más adecuados, ¿verdad? Porque empezamos con ¿qué tema? El tema del amor de Dios. El tema del amor de Dios. Porque lo primero que hay que enseñarle a nuestros hermanos es de que Dios nos ama. 1 Juan 4:8 dice, Dios es amor. Dios es amor. No pretendamos a los hermanos atemorizarlos con el castigo y que Dios te pide esto y si no te pide, Él no está contigo y se aparta de ti y pierdes la gracia. No, lo primero que tú tienes que hacer es, si quieres contarle pues la parábola del hijo pródigo, ¿no? Mateo 15:11, si no me equivoco, que habla después de este joven que después de haber hecho mal uso, primero de su libertad, porque no hizo un buen uso de su libertad, y segundo de malgastar todo lo que su padre había conseguido con mucho esfuerzo, pero que luego arrepentido vuelve donde su papá, y su papá está con efecto la enseñanza, con fuego de luces. Bueno, regresa de su papá y su papá, ¿qué es lo que hace? Lo perdona, ¿no? Lo perdona. ¿Por qué lo perdona si se había portado mal? Por una sencilla razón, por amor. Porque el que ama nunca tiene un juicio de condena sobre el que ama. Siempre va a tener misericordia, ¿verdad? Y el hijo sabe, porque conoce a su padre, porque si él no hubiera confiado en que su padre le iba a perdonar, no regresa. Como muchos jóvenes, ¿no?, en el mundo, que hasta se matan porque saben de la severidad del padre, de la madre, y entonces les da miedo. Este hijo no tuvo miedo, tuvo vergüenza. Tuvo vergüenza. Y eso es importante. Porque no podemos tampoco ser como los jóvenes que tratan a sus padres y ¿por qué? Pues si tú me trajiste al mundo y es tu obligación y ya pues yo no pedí nacer. No, no, no. Él dijo, le diré a mi padre que he pecado contra el cielo y contra él. Y le pediré perdón. Y que me permita estar, aunque sea ya como un siervo, porque me he portado muy mal. Pero quiero estar con él porque ya me di cuenta de que sin él soy muy infeliz. Entonces, qué bonito, ¿no? Que el primer tema justo del seminario y el más indicado sea eso. En este primer tema se nos habla de las virtudes de este amor. ¿Cuáles serán sus características? ¿Y cuáles son esas características? De que es un padre que nos ama de manera personal. No nos ama de manera en masa, ¿no? Como los políticos que vienen y nos hablan y no nos conocen. Nos dicen todo, ya yo les voy a ayudar a eso. ¿Pero quién? ¿A Luis, a Manuel, a Elsa? No, yo les voy a dar a todos. Y al final no le dan a nadie tampoco. Pero masivamente hablan, ¿no? Dios no actúa así con nosotros. Dios nos conoce, a cada uno.
Y nos ama a cada uno de manera personal, como cada uno necesita ser amado por Dios. Y luego, su amor también es incondicional, ¿verdad? No es que, si tú eres bueno, ven a mí y yo te quiero. No, el Señor dice, vengan los cargados y agobiados. Vengan los enfermos y los drogos. Vengan los borrachos y los infieles. Vengan los ladrones y los asesinos. Vengan a mí. Pero mira cómo soy. Ven pues, yo te curo. Ven pues, yo te voy a cortar toda atadura, toda cadena de esclavitud. Lo único que te pido es que vengas. ¿Verdad? Entonces, un amor incondicional. No como nosotros, ¿no? Que nosotros podemos condicionar. No, pero ya no voy porque a mí no me hacen caso, ¿no? A mí no me hacen caso. A la otra hermanita la abrazan más que a mí. No, pero yo no he ido una semana, 2 semanas. ¿Acaso me han buscado? Qué buena raza. Porque si nadie se acuerda de mí, ¿para qué voy? Siempre estamos poniendo condiciones, ¿no? Algunas veces es de la otra parte también. Ay, bueno, pues no viene la hermana, pero nadie la ha votado, pues. El que se va sin que nadie lo vote, regresa sin que nadie lo llame. No, tampoco, pues, ¿no? Tengo que buscar. Siempre ponemos condiciones. Dios nunca las pone. Dios nos ama, sin ninguna condición. Dice, solamente déjate amar por mí. Nada más. Si tú te dejas amar por mí, empezaste muy bien. No, pero es que yo quiero amarte. No me ames todavía. Deja primero que yo te ame a ti. San Juan decía, no está en que nosotros le amemos a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. ¿Entiendes? Muy bien, incondicional, personal, incondicional. ¿Qué otra cosa más? Su amor es eterno. Nos amó desde siempre y nos amará por siempre. Su amor nunca va a cambiar. Siempre va a ser el mismo. ¿Qué? Siempre va a ser el mismo. Es igualito del Génesis, cuando creó a Adán y Eva. Es igualito que cuando Jesús caminaba por la tierra y murió en la cruz para salvarnos. Es igualito ahora. Y cuando Él regrese en su segunda venida, será el mismo. Su amor nunca va a cambiar porque su amor es eterno como Él. No hay pasado, no hay futuro, siempre presente. ¿Amén? Y luego, el Señor también siempre va a querer lo mejor para ti. Entonces, esa es una característica siempre. Aunque estés pasando por un momento de dolor, de prueba muy difícil, el Señor lo está permitiendo. Lo hablábamos también, ¿no?, con el tocayo. Él siempre tiene un propósito para nuestra vida. Todas las cosas que pasan tienen una razón de ser. Siempre. El enemigo nos va a hacer creer lo contrario. No, ya ves, como a Job, ¿no? A Job, que venía el diablo y lo ponía a prueba y le hizo de todo. Ya no voy a entrar en detalle porque si no, no voy a llegar a terminar el tema. Pero le decía a las finales, después de cada prueba, cada una más difícil que la otra, ¿y dónde está tu Dios que no te escucha? ¿Cómo sigues alabando a un Dios que no te escucha? No sé, ¿no eres más sonso porque no tomas vitaminas? Y Job, ¿qué le decía? Si de Dios recibo lo bueno, porque también no aceptar lo malo. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. O sea, esa es nuestra actitud, una total confianza de que Dios siempre está trabajando. Siempre está haciendo las cosas, aunque yo no las vea y aunque me parezca que están mal. Si yo le estoy pidiendo a Él, Él va a actuar. Entonces, esto lo vamos a ir viendo en el tema, en el primer tema. Es importante. Criatura y el hombre. Y un precipicio y un abismo tan grande que no lo puedes pasar. No lo puedes pasar. Y eso también se nos habla en el tema del pecado. Y nos van a decir de que por el pecado rompemos 3 leyes básicas, ¿no? Nos enemistamos con Dios primero, nos enemistamos luego con nuestros hermanos, porque ¿qué es lo que pasó cuando comieron Adán y Eva? Primero él dijo, no, mi mujer me dio, ¿no? O la mujer que me diste. No creo que la mujer le haya estado tan contenta de que le tirara dedo, ¿no? ¿Por qué dices eso? ¿No? Entonces, no solamente que
enemistas con Dios, sino también te enemistas con todos tus hermanos. ¿Y qué es lo que hizo la mujer? ¿Qué dijo la mujer? ¿Por qué hiciste eso? Le dijo Dios. ¿Qué? Echó la culpa a la serpiente. La culpa a la serpiente. La serpiente me dio. Enemistas también con la creación. Miren, esto es lo que consigue el pecado. Nos apartamos de todo. Desde el comienzo, el hombre, a través del pecado y por el pecado, se aísla. El pecado nos aísla. Y bueno, todo esto se nos habla tan interesante en el segundo tema del pecado. Pero lo más grave de todo es que ¿cómo hacemos para llegar del otro lado para poder alcanzar a Dios? No podemos, no podemos. El hombre no puede por sus propias fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener que venir alguien que lo haga por nosotros. Y eso nos habla el tercer tema, que bueno, es nombre, sobre todo nombre en la actualidad, en los temas que se ven en los seminarios, pero que es la salvación de Jesús o la salvación en Jesús. Eso se nos dice en el tercer tema. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se halle salvación. No hay otro. No hay otra forma. No hay nadie ni nada que nos pueda hacer llegar a Dios. No, pero es que yo he ido a un grupo bien interesante. Dice que ellos tienen un poder y tienen una técnica, ¿no? Y ellos te van a llenar de la gracia de Dios. Pero ¿es cristiano? ¿Creen en Cristo? No, no creen. Nelson, naranja Juan, no es conmigo. No, pero que el agua bendita, que la rosa bendita, que el manto bendito, que la puerta bendita. Pero Jesús está ahí. No, Jesús no, pero hay un gran profeta que le predique a su mamá, a mí no. Yo sigo a Jesús. ¿Y por qué tú sigues a Jesús? Porque Jesús me dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, o sea, hay una afirmación categórica, nadie llega al Padre, que es Dios, si no es a través mío. Entonces solamente Jesús nos puede dar la salvación. Jesús significa salvación. Jesús significa Dios que salva. Su solo nombre, mencionarlo con fe, que nos salva. Pero quiere que vivamos también esa salvación. Esa salvación se tiene que hacer carne. Jesús nos salva del pecado y de la consecuencia más grave del pecado. ¿Qué cosa es? Es la muerte. El que está con Jesús muere al pecado y resucita a una nueva vida. Y eso se nos dice, todas estas cosas en el tercer tema o la tercera semana, Jesús nos salva. Bien, ahora, ya hemos hablado de que Dios nos ama, que el pecado nos aparta de Él y que Jesús nos salva. ¿Será suficiente? Falta algo más, falta algo más. Tengo que vivir esa salvación. ¿Y cómo vivo esa salvación? Vuelvo a repetir lo que decía Pedro al gentío en el pórtico de Salomón después de Pentecostés. Arrepiéntanse, conviértanse de sus pecados y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que tenemos que tener fe en Jesucristo. Crean, dice primero, crean en Jesucristo y conviértanse y háganse bautizar. Entonces tenemos que creerle al Señor y tenemos que convertirnos. ¿Qué es la conversión? La conversión no es solamente un cambio de moral, ¿no? La conversión no es solamente un cambio de pensamiento, ni siquiera un cambio de actitud. ¿No? Ay, ahora ya cierra los ojitos para orar. Llora, ese hermano ya está convertido porque llora. No, pero el hermano es bien bueno es el hermano. Todo lo que le pides te da. Pero es más mujeriego. No, pero el hermano es linda, ahora precioso, puede estar contigo 4 o 5 horas, pero es una chismosa que para hablando de todo. No, la conversión no es solamente cambiar actitudes, cambiar la manera de pensar, es mucho más que eso. La conversión es un cambio de vida. Y quiere decir cambio de vida toda la vida.
toda, no una parte, ni siquiera el 99%, todo, que no se puede conseguir probablemente desde el inicio y que es un proceso perfecto, pero hay una decisión de cambio y no que quieras jugar a la doble moral, ¿no? O sea, soy así en el grupo y soy de otra manera fuera del grupo. No, yo soy así con el Señor cuando me ven y cuando no me ven también lo soy, porque Él me está viendo siempre. San Agustín decía, ¿quieres pecar? Peca nomás, pero peca en un lugar donde Dios no te vea. Se podrá, no sé, ni debajo de las piedras, ¿no? Entonces, eso nos dice en este tema de la fe y la conversión. Tiene que haber una conversión, ¿no? Convertirnos. Y eso no es un hecho pasado, ¿no? Porque también a veces suelo escuchar, yo mismo al comienzo también lo hacía, decía, yo me convertí hace 2 años, 3 años, ¿no? Yo me he convertido hace un mes nada más. Y el que nos enseñó eso, le preguntamos, ¿y tú, hermano, cuándo te convertiste? Hace unos momentos nada más. Pero sabía que estás como 20 años, sí, pero la conversión es toda la vida. La conversión es una constante. Vamos a siempre ir cambiando, ir dejando, hasta que nos vayamos configurando en la persona de Jesús. Configuración, o sea, ya no soy yo, sino ya ahora soy figura de Cristo, soy su figura, ¿no? Solemos decir también a veces, los grupos, las personas necesitan formación. ¿Y qué es la formación? Enseñarles la Biblia, enseñarles el catecismo, enseñarles las encíclicas, Vaticano II y esto. No, formación es llegar a tener la forma de Jesús. Perfecto, a través de la Biblia, a través de los libros, a través de los retiros, pero que llegues a tener la forma de Jesús. Porque si no tienes la forma de Jesús, no hay formación, solamente hay conocimiento. Y lo que Jesús quiere es que tú seas como Él, que seas Él en medio de tus hermanos. Por eso que Juan el Bautista, si no me equivoco, a ver, corríjame, porque a veces estoy pensando en él. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, o San Pablo. San Pablo. No, Juan el Bautista decía, es necesario que yo disminuya para que Cristo crezca. Muy bien, entonces los dos hablan de un cambio. Ya no puedo ser como era antes, ¿no? Y San Pablo sí dice, el que está en Cristo es una criatura nueva. Su vida vieja pasó, murió en Cristo, tiene una vida nueva. Según de Corintios 5:22. Entonces, eso nos habla en este cuarto tema, y mucho más, porque el tema es una lora más que la que estoy haciendo yo. Entonces, nos hablan de estas cosas. Pero con estos 4 temas terminamos la primera parte del seminario, que es lo que llamamos el querigma, la presentación, el anuncio de Jesús. Así es Jesús, así es Dios Padre, así es el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces esa es la parte, vamos a decir, el núcleo, ¿no? La parte central. Y luego vienen los 4 temas accesorios. En algunos casos pueden ser 5 o 6, pero son ya temas accesorios, importantes también, pero que van a completar o que van a complementar estos primeros 4 temas, que son el siguiente tema, la siguiente semana, si no me equivoco, Jesús sana. ¿No es cierto? Jesús sana. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestra vida en armonía. Cuerpo, alma y espíritu. A ver, algunos pensamos, o seguimos pensando tal vez, que el alma y el espíritu son lo mismo. No es lo mismo. El alma es tu mente. El alma es tu conciencia, tu yo interior. Y el espíritu es la presencia de Dios en nosotros. ¿No? Por eso el espíritu llega cuando somos bautizados. Y eso se hace uno con el alma y forma parte de nuestra realidad, alma, cuerpo y espíritu. Muy bien. Y Él quiere que estemos sanos, porque algunas veces estamos probablemente lleno de heridas, traumas,
por cosas que nos pasaron en nuestra infancia, nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud. Y eso perturba nuestra personalidad en la actualidad y no nos deja a veces actuar. Queremos a Dios y queremos obedecerle y seguirle, pero a veces tenemos actitudes un poco compulsivas, volvemos nuevamente a cosas que ya no deberíamos volver. Pero el hermano es bueno, la hermana es buena, tiene intención, pero ¿por qué lo hace? No, ya no hay que hacer, ya no hay que decirle nada, ya cansa la hermana, ya molesta, ya hasta tomamos la Biblia y decimos, hay un tiempo para hablar y otro tiempo para callar, hay un tiempo para buscar y otro tiempo para ya no buscar, y hay un tiempo, hasta llegamos a decir, para recibir y otro tiempo para votar. No, pues, ¿quién te ha dado derecho a eso? ¿En qué parte de la Biblia Dios dice esas cosas? Lo que tú tienes que entender es que a veces eso está arraigado, está en tu subconsciente, ¿no? Metido ahí. Y entonces tú necesitas un trabajo espiritual más fuerte, que a veces tenemos que hacernos ayudar por personas con un poco más de conocimiento, más vida espiritual fuerte. ¿Para qué? Para sacar eso que está ahí metido. Entonces en este tema se nos habla de eso, de la sanación que Dios quiere darte. Es que Dios, para Él nada se ha escapado, todo lo tiene bien calculado. Entonces, en ese tema se nos habla, ¿no? De cómo el Señor quiere sanar no solamente tu alma, sino también quiere sanar tu cuerpo y también quiere sanar tu psiquis, tu mente, todo lo que hay ahí en tu yo interior, ¿verdad? Y a veces no sabemos, no nos damos cuenta, y ahí el Señor quiere, porque quiere que tengamos una vida armoniosa. Y ya algo que también yo antes como que no estaba muy convencido, pero ahora no solamente por las personas las cuales me han formado, me han ayudado en mi formación, y también por propia experiencia de tantos años que vengo andando en la renovación carismática, ya he llegado al convencimiento que nuestras enfermedades físicas muchas veces provienen, casi en su totalidad, de problemas de pecado, que puede ser el nuestro o puede ser también de generaciones anteriores a la nuestra. ¡Qué terrible! Por nuestros padres, por nuestros abuelos, y que se ha ido heredando, como el pecado original. Esos pecados también se heredan y que crean un efecto negativo en nosotros. Entonces, el Señor quiere liberarnos de esas cosas, ¿no? Entonces, ahí se hace sanación de recuerdos, sanación por el perdón, sanación interior. Miren, qué importante, qué interesante. Y ahí en el tema se les habla de estas cosas a los que están llevando ese momento. Y luego en el sexto tema entramos al tema de ya los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos ha dicho que quién es, nos quiere sanar y nos ha pedido que vivamos convertidos y llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a dar una nueva vida. Entonces ahí ya pueden haber desglosado el tema, frutos del Espíritu Santo, la nueva vida en el Espíritu Santo y otros temas más con respecto a eso. Pero en general todo eso habla de cómo el Espíritu Santo fluye y nos hace que estos frutos se operen, ¿no? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gálatas 5:22, amor, paz, perdón, fe, ¿de qué? Templanza, dominio de sí, ¿qué más? Alegría, gozo, todos estos frutos. Tenemos que vivirlos. Yo ya tengo de los, ¿cuántos son? Creo que son 7 o 9, no me acuerdo. Yo tengo 5, me faltan 4. Tienes que tenerlos todos. Porque si te falta uno, es como si te faltaran todos. Si tienes amor, tiene que haber perdón y tiene que haber alegría. Si tienes dominio de sí, tiene que haber templanza y todo eso, ¿no? Entonces, esto, en ese tema se nos habla cómo el Espíritu Santo va haciendo su obra en nosotros. Es también un tema en algunos casos, la obra del Espíritu Santo, y cómo va Él, si nosotros lo dejamos, va haciendo su
trabajos, construyendo esa nueva vida en el Espíritu para nosotros. Y luego nos habla a continuación, en un siguiente tema, el seminario de los carismas del Espíritu Santo. Porque nosotros somos carismáticos. ¿Y quién es un carismático? Una persona que es guiada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, entre otras cosas, también nos da los carismas. Pero ahí nos van a hablar qué cosa es carisma. ¿Qué cosa es carisma? ¿Qué saben qué cosa es carisma? Carisma es don. Es un don. Pero no es un don cualquiera. ¿Qué es don? Regalo. Un regalo. Un regalo. Don, te dono. Ha donado esto, lo ha regalado. No cuesta nada, no tienes que ganar, lo ha regalado. Muy bien, don. Pero en nuestra vida todo es don. Todo es don. El que estés aquí es un don. El que puedas hablar es un don. El que puedas ver es un don. El que tengas una familia es un don. Todo es don de Dios. La amistad es un don. El poder dirigirme aún sin merecerlo a usted es un don. Dios me lo ha dado. Pero los dones son innumerables. Pero los carismas son dones especiales. Son dones que te los da Dios, pero que no son para ti, sino para que los pongas al servicio de los demás. Ese es el carisma. Carisma proviene de dos palabras griegas que se juntan. Charisma. Charis es una palabra y ma es otra. Charis quiere decir regalo de Dios y ma de manera disponible. Entonces es un regalo que Dios nos da, pero para ponerlo al servicio de los demás. Y eso nos hablan de, y nos hablan de 9 carismas, interesantísimos, que son necesarios en nuestra comunidad. Ahorita yo estoy operando un carisma, ¿no? Entonces, los carismas son necesarios. Creo que tú tocas, ¿no? También ese es un don. Es un don. Si no hubiera quien tocar así como Sandro, no está Sandro. ¿No? Y se ha ido a tomar porque dice que toca y el que canta se le seca la garganta. Ya. Entonces, esos dones son importantísimos. Si nos faltaran esos dones, ¿cómo haríamos? Pero bueno, de los que habla San Pablo son dones, les llama él espirituales o sobrenaturales. Voy a mencionarlos rápidamente. El don de conocimiento. Es la capacidad que Dios da a algunas personas para que conozcan su voluntad. Miren qué interesante, no cualquiera. O sea, pongo un ejemplo. De repente estamos orando y alguien dice, no, es que el Señor quiere que pidamos por Carlos, se me ocurre ahorita. Porque Carlos está pasando un momento. ¿Pero qué? ¿Quién te lo dijo? ¿Te lo contó él? No sé, en ese momento Dios me lo dio a conocer, el Señor me lo dio a conocer. Estoy poniendo un ejemplo. Situaciones así. Gente que ha dicho, no vamos por aquí, vamos por allá. Tenemos que hacer esto, dejemos de hacer esto y ya. Ese es un don, es un carisma. El carisma de palabra de sabiduría. Ese es otro carisma. Uy, qué lindo. Eso también es un don. El don del servicio. ¿Ok? Entonces, el don de palabra de sabiduría. Hay personas que tienen la, vamos a decir, virtud, porque es una virtud que Dios da, el Espíritu Santo da, de saber cómo reaccionar ante una circunstancia adversa. Está pasando algo y no encuentra solución. Viene Luis y dice, no, un momentito, vamos a hacer, ¿qué pasó? Escúchame, tú dime, tú, ya, muy bien. Se hace así y listo, y todos, perfecto. Y un caso claro es Salomón, ¿no? Cuando le llevan al niño, las dos mamás, y le dicen, yo soy la mamá, la otra, no, yo soy la mamá, no. Y Salomón dice, esperen, dejen de gritar. Ya, ¿qué vamos a hacer acá? Las dos dicen que son la mamá, yo no tengo cómo probar eso, no me sé cómo probar. Ya, bueno, pues hagamos una cosa. Salomón pidió sabiduría a Dios. Digo, vamos a partirlo por la mitad. ¿Qué le parece? La mitad para una y la mitad para la otra. Y una dijo, ya, pues a mí me da, pero del ombligo para arriba. Y la otra dijo, a mí no. Si mi hijo lo van a matar, que se lo lleve vivo, ¿cómo voy a hacer? Salomón dijo, tú eres la mamá, llévatelo. Entonces, así, eso también en la actualidad pasa. Hay gente que tiene una sabiduría, sabe aconsejar, sabe, pero es un carisma, ¿no? No es algo que tú consigues por el conocimiento, por la experiencia, por los años. No, es un carisma que Dios da. El carisma de profecía, ¿no? Cuando hablamos en nombre del Señor. No el que anuncia cosas futuras, sino en las cosas que el Señor quiere
comunicar a su pueblo. Pero el carisma de la profecía se caracteriza principalmente porque no atemoriza, siempre crea unidad y se recibe un ambiente de amor. Luego tienes el carisma de la fe. No es esa fe del catecismo que nos enseñaron, ¿no? Fe, esperanza y caridad, ¿no? Esas son las tres virtudes teologales, ¿no? Sino es una fe activa, como la de Pedro, por ejemplo, ¿no? Cuando Jesús se presenta en la balsa y ellos asustados dicen, un fantasma, y Jesús que dice, no se asusten, soy yo. Y Pedro responde inmediatamente y dice, si tú eres el maestro, manda que yo vaya a ti. ¿Y qué hace Jesús? Le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre el mar. Nosotros a veces actuamos así. No, pero no lo hagas, ten cuidado. Déjame, yo sé. Y caminas. Pero como seres humanos también a veces, pues, ¿no? Las tormentas de la vida, como en ese momento, nos hacen que nos hundamos. Pedro dejó de ver a Jesús y se empezó a hundir y a ahogar. Entonces no dejemos de mirar a Jesús. Y si miramos a Jesús, vamos a caminar en fe. Es una fe activa que nos lleva a hacer cosas impresionantes. Yo en mi asociación tengo el viceministro, el vicepresidente, es un muchacho, es un joven, que pucha, a mí me anima un montón, porque a veces hacemos algo y decimos, sí, pero va a costar tanto. Manuelín, se va a hacer, ten fe. Muchachos, a la hora, vamos a ponerse a trabajar. No, pero mejor hagamos más chicos. No, pensemos en grande. Y se hace. Yo digo, es esa fe activa. Y luego tienes el carisma de lenguas, que es un don espiritual, que el Espíritu Santo tiene su forma de hablar, de dirigirse a nosotros, y dice San Pablo con un lenguaje inefable, que no entendemos, pero que sabemos que es del Espíritu Santo. Y luego tienes el de hacer milagros también. ¿Ustedes creen que todavía se hacen milagros en la actualidad? Claro que sí, en el nombre de Dios se hacen milagros. El Padre Manuel los hace todos los sábados. Gente que está enferma con enfermedad terminal y se sana. Pero no todos, no todos, solo lo que el Señor quiere. Pero se abren a ese milagro porque tienen fe y hay alguien que ayuda, anima a que esa fe sea. Y luego, otro camino. Son breves, ya no voy a hablar. Y luego, en el siguiente tema, se nos habla de, a ver, carismas, hasta ahí hemos llegado 7, 8. Bueno, hay temas adicionales que de repente los que van a preparar el seminario, que también lo van a tocar, que son la iglesia y que también la Virgen María, importantísimo, su misión y su labor dentro de la iglesia. La iglesia, nadie que no esté, miren lo que voy a decirles, ¿ah? Ustedes dirán, no, eso es una exageración. No es una exageración. Como no es exageración que haya llegado Joseph. Joseph y mi compañía. Pasen. Ahí están. ¿Lo ven que no exagero? ¿Cómo estás? Bien. Entonces, yo lo que les voy a decir es la verdad. Nadie que no esté en una comunidad es un cristiano completo. Solo llegas a tu plenitud cuando eres parte de una comunidad. Si no estás desmembrado, hay un montón. Ese mundo nos está esperando. Esos hermanos que andan como órganos sueltos del cuerpo, manos, pies, orejas, están caminando por ahí, tienen que venir a ser parte de este cuerpo, porque si no, son elementos muertos. Tienen que ser parte del cuerpo para que tengan vida. Tienen que ser parte de la vid. No pueden ser aparte, porque si no son ramas secas. Entonces, la comunidad es importantísima, porque la comunidad es el cuerpo de Cristo. Y si tú no estás en el cuerpo de Cristo, Cristo no puede estar contigo. A mí me duele porque yo todavía tengo familia y amigos, que yo los amo y también a mí, que todavía no tienen conciencia de esto y que todavía no me escuchan, pero yo tengo la esperanza, yo tengo la confianza y la fe de que ellos algún día van a también a entrar a la comunidad y van a aceptar a Jesús y se van a convertir. ¿Por qué? Porque es promesa de Jesús, ¿no? Si tú confiesas con tu boca al Señor como Salvador, serás salvo tú y tu familia, toda la familia.
juntos. Entonces, la comunidad es la familia de Dios, es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo. Y en ese tema se nos habla de esto. Y la Virgen María, pues, ¿no? La Virgen María, que es la primera carismática, porque es la primera llena del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, pues ella siempre está con nosotros porque Jesús nos las dio en el día de su crucifixión en la persona de Juan. Todos y nosotros estábamos representados en Juan y ahí tienes a tu madre, ¿no? Y a Juan, que nos representaba a nosotros, nos dijo: cuiden de esta madre, de ustedes y mía, cuídenla de los que vienen a atacarla. Porque yo aguanto todo, ¿eh? Cuando vienen los separados, hermanos, no, yo nunca digo que no deben decir esa palabra que acaba de decir, nuestros hermanos que no son católicos, yo lo aguanto todo, hasta cuando me hablan del Papa, ya no importa, pero cuando hablan de María, sí. Y es humano, ¿no? Porque ¿quién deja que hablen mal de su madre, hermano? Igual hay que defenderla a la Madre Santísima. Un momentito. No, creo que una vez les conté aquello que yo recién empezaba mi caminar y me iba a mi grupo con mi Biblia. Antes no habían estas Biblias, estoy hablando de hace como 2 siglos atrás. Había unas Biblias grandazas, ¿no? Unas grandes, así como las rojas que todavía hay, pero eran más grandes, latinoamericanas, las primeras, con Biblia gruesa. Parecían esas Biblias que pones en la sala, así grandes, así andaba con mi Biblia. Yo era flaquito. ¿Dónde está Sandro? Ahí está Carmencita, creo que me acuerdo. Flaquito. Y tenía una crucesaza así que me doblaba en mi vida. Pero yo era un enamorado del Señor y yo feliz. Me iba a mi grupo y yo recuerdo que estaba yéndome. Ahí está. A ver, ¿todavía me doblará? A ver. Toma tu Biblia, toma tu No era tan Biblia. grande, pero era más o menos era hasta acá. Así era la Biblia. Y un grueso así, más o menos. Y yo, mi Biblia, y mi cruz, y ay, pero yo feliz, ¿no? Y recuerdo que vi, ya fue, pero por favor, sí. Y ¿cómo se llama? Yo me acuerdo de que ya ubicaba a los testigos de Jehová, ¿no? Porque ellos tienen una forma de vestir y su Biblia negra, y más o menos tú ya sabes que son, que venían y se cruzaron de la vereda y dije, ah, su madre, estos vienen donde mí. Entonces me vieron y me dijo, hermano, disculpa, me dijeron, ¿tú eres estudiante de la palabra? Bueno, sí la leo, le digo, estoy yendo a mi grupo de oración. Ah, ¿eres católico? Sí. Ah, ya, me dijo. Bueno, tú sabes que la Virgen María no es Dios, ¿verdad? La Virgen María es un ser humano como cualquiera de nosotros. Y yo le dije, no, la Virgen María no es Dios, pero tampoco es un ser humano como cualquiera de nosotros. La Virgen María es la Madre de Dios. ¿Cómo que la Madre de Dios? Me dijo, no, es la Madre de Jesús. Y ellos ya tenían experiencia y abusaban de un pobre muchachito que empezaba. Entonces yo decía, yo estaba ahí con miedo interiormente, pero yo le decía, Señor, ayúdame, porque ya en mi grupo me habían enseñado de que tenías que pedirle al Espíritu Santo que te dé la sabiduría. Le decía, Espíritu Santo, pero yo no sentía nada. ¿Qué me pasa? No siento nada. Y ellos seguían hablándome y me abrumaban pues con cosas. Y entonces me acuerdo que me dijeron, mira, me dijo, media hora me estuvieron hablando, pero yo no quería, yo quería quedarme ahí hasta que la defendiera, ¿no? Lo que ellos me dijeron, al final me dijo, mira, me dijo, te voy a explicar, me dijo, la función de María. Ya. Imagínate en la pared un clavo, agarras el alicate y sacas el clavo. ¿Con qué te quedas? ¿Con el alicate o con el clavo? Con el clavo, porque lo que quería era el clavo. ¿Y qué haces con el alicate? Lo pones a un lado. Eso es lo que es la Virgen, la María. Pucha, que me hizo sentir una indignación. Y una vez más dije, Espíritu, no me dejes. Tú me dijiste que me ibas a ayudar. Yo bajé mi mirada, inmediatamente volteé y le dije, ¿así? Sí, muy bien, le dije. Tu comparación, tu ejemplo está muy bueno, le dije. Pero ¿sabes qué? Bendito alicate, porque si no hubiera sido por el alicate nunca hubiera podido conseguir el clavo. Ya me miró y me dijo, ya, anda nomás tu iglesia. Por Dios, Jesús es el que nos salva.
pero vino a través de María, porque Jesús así lo quiso, porque Dios así lo quiso. ¿Cómo la puedo despreciar? ¿Cómo puedo decir, hasta ahí nomás, ya, punto? La bienaventurada, la sin mancha, a la que Santa Ana, si no me equivoco, le dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, Santa Isabel, perdón, Santa Ana es la abuela, ¿no? La mamá de María, Santa Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a ver? Y el niño que estaba en el vientre de Santa Isabel saltó de gozo, se llenó del Espíritu Santo. Entonces, María, pues, es una persona excepcional. El nuevo sagrario. El nuevo sagrario. Efectivamente, el actual sagrario. Ahí estuvo lo más grande y santo, que era Dios. ¿Cómo puede ser un ser cualquiera? Como cualquiera de nosotros, dice. ¿Y cómo puede ser cualquiera cuando Jesús decidió llevársela asunta a su lado? Lo hemos celebrado recientemente el 15 de agosto, ¿verdad? La Asunción de María. ¿Qué quiere decir? Que se la llevó en cuerpo, alma y espíritu. No pasó por la corrupción María. Se la llevó y está viva, así como nosotros, y eternamente viva. Entonces, todos estos temas nos hablan, y el último ya es el tema de la efusión del Espíritu Santo, que es lo que marca nuestra vida en un antes y un después. Así como el ACDC, que marca esa línea histórica, el nacimiento de Jesús, pues el nacimiento de nuestra nueva vida marca el antiguo hombre viejo del nuevo hombre en Jesús. La efusión del Espíritu hace que nosotros ya tomemos una decisión y, bueno, nos sintamos y seamos pertenencia de Jesús. El Espíritu Santo nos llena de Él y de Jesús, de la persona de Jesús, y entonces nuestra vida ya se rige por un compromiso para siempre al servicio y el amor de Dios, ¿no? Esta efusión del Espíritu Santo está desde el comienzo de la renovación carismática católica en febrero de 1957 en Estados Unidos, en una universidad. Allá el Señor se pusieron en oración y pidieron al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los bautizó, los llenó de su espíritu, de su fuerza, de su poder, ¿no? Ese bautismo, mucho tiempo en los grupos de oración y las comunidades como esta, se llamaba el bautismo en el Espíritu, y es un bautismo en realidad, pero que luego se cambió ya para no generar confusión con el bautismo sacramental, porque la efusión no es un sacramento, pero tiene carácter de sacramental, de sagrado, maravilloso. Y bueno, esta efusión del Espíritu Santo es un bautizo, es una nueva fuerza del Espíritu Santo, es la acción del Espíritu Santo haciendo que ese Espíritu que recibimos en el bautismo emerja, salga, renazca. Algo así como la tetera, ¿no? Creo que una vez también les puse el ejemplo. Pones una tetera con agua al fuego, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando empieza a hervir el agua, se evapora, ¿no? Entonces le llamamos efusión de agua, ¿no? Es igual. Ese Espíritu Santo entra en nosotros y empieza a calentarnos y se empieza a dar una efusión, y esa efusión son los carismas y los frutos que van a darle belleza a nuestra vida, sentido a nuestra vida. Este es el seminario de vida en el Espíritu, queridos hermanos. Es algo maravilloso, pero ustedes tienen que estar convencidos para que luego puedan llevar a ese convencimiento a todos los hermanos que ustedes visiten, a todos los que ustedes inviten a vivirlo, pero convencidos de eso, ¿no? Probablemente tendrán que también tener una nueva imposición de manos muy fuerte antes de salir a hacer su trabajo o acá mismo pidiendo la efusión. Ahora al final de repente vamos a hacer también un poco, ¿no? Una oración de efusión, y el Señor los ayude en esta misión tan hermosa. A ver, tuvo más o menos, ya si entendieron, bien, si no entendieron, pucha.
regreso dentro de un mes porque no creo que puedan soportar una nueva charla así. No, pero ¿quedó alguna duda? ¿Quieren saber algo más? ¿O todo estuvo claro? Sí, Benito, ¿Estuvo bien? no sé si Dime, quiere Celia. explicar primeramente sobre el alma y el espíritu. Ajá, ya. No me quedó. Claro, el alma es nuestro yo interior, nuestra conciencia, nuestra mente, nuestros recuerdos, todas esas vivencias, ¿no? Desde que tenemos uso de razón y hasta aún antes, ¿no? Desde que somos fetos en el vientre de nuestra madre, porque ya estamos percibiendo. Todo eso es nuestra alma. Y el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Dios sopla el Espíritu, a nosotros nos envía el Espíritu Santo a través del bautizo. Entonces recién con el bautizo llega el Espíritu Santo de Dios y se hace uno. Pero por costumbre siempre decimos, hay almas en penas. He visto un espíritu. No, habrás visto almas en pena, que tampoco hay, sino que la expresión, pero el espíritu es otra cosa, ¿no? Entonces se confunde, se mezcla creyendo de que el alma y el espíritu son lo mismo. No son lo mismo. El alma es, como te vuelvo a decir, tu mente, tu yo interior, tu conciencia, y el Espíritu Santo es, digamos, un elemento, una sustancia divina que viene a nosotros por el Gracias. ya no. ¿Algo más? ¿Una preguntita más? No. ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Ya. Entonces, procederemos a hacer una oración. ¿Está bien? Muy bien.